vamos a comenzar con la segunda parte de las preguntas y respuestas sobre cómo es viajar por el mundo sola 3 meses. Contame, Mile, ¿te crees que sos flaca la presidenta de la Argentina? No, soy la presidenta de este canal. Presidenta, perdón, senador. Presidenta. A partir de varias sugerencias que me han hecho, vamos a comenzar a profesionalizar este contenido. Primero tengo esta luz de colores que pueden apreciar. Ahí la saqué, ahí la pongo, no sé. Si les gusta me dicen en los comentarios. Y además voy a comenzar a hablar con el microfonito de otro celular para que la calidad de este video mejore y ustedes estén más satisfechos con el contenido de este canal. ¿Dónde conseguís voluntariados? A través de una plataforma que se llama Worldpackers. Pregunta Mile, presupuestos de viaje. Eso depende mucho de cada uno y cada una. Si uno está viajando A las Europas va a ser un presupuesto. Si está viajando a Latinoamérica va a ser otro. Si está viajando a Centroamérica va a ser otro. no solamente influye el destino, sino las cosas que uno hace, los gustos que uno se da, en lo que uno decide ahorrar y en lo que uno decide no ahorrar. Vamos a dar un ejemplo. Para hacer un voluntariado en otro país, yo voy a tener que comprar un pasaje de vuelo. Para hacer un voluntariado en mi país, en otra provincia, voy a tener que comprar un pasaje de micro. Un pasaje de micro no vale lo mismo que un pasaje a otro continente. Hay vuelos baratos a algunos países y hay micros caros a algunas provincias. O sea, depende de muchas cosas. Tema alimentación. Algunos voluntariados te van a cubrir comida, otros no. Algunos te van a cubrir una comida, otros te van a cubrir 2, otros te van a cubrir 3. Yo, por ejemplo, elegí uno que me cubriera lo máximo posible. ¿Por qué? Porque hay que ahorrar, querido. Pero Rumania era muy barato, así que me pude dar los gustos de comer algunas cositas típicas de Rumania, por ejemplo, Michi, sarmale y mis reacciones probando cosas por primera vez. Por ejemplo, en este video estoy con mi amiga Abby comiendo algo que se llama labne. No me acuerdo el nombre. Comiendo algo típico de Hungría. Me gustó mucho. Era como un pancito frito con un ajo y un queso. Muy bueno. Acá tenés la reacción de Abby y acá mi reacción. Presupuestos, como les decía, depende del pasaje, depende de la comida y depende de los gastos extras que uno tenga. Si, por ejemplo, tomas alcohol y te gusta tomar mucho, vas a tener un presupuesto mayor. También el tipo de voluntariado. Si yo me voy a un voluntariado en una granja a cuidar animales, capaz que no tengo tantos gastos como si me voy a una ciudad, me gusta la joda y salgo a bailar con mis amigos. Uno tiene que hacer esos cálculos en la cabeza. Si ahorré en esto, puedo gastar en lo otro. Girl math. Leila me pregunta, ¿qué onda las jodas europeas? Acá me voy para atrás. ¿Podrías dejar de ser burro por solo 5 minutos? ¿Qué onda la joda, Mile? ¿Está buena? La gente está linda, la gente baila, cómo baila, qué música pone. Todo depende. En tu ciudad, en tu pueblo, hay muchas fiestas. O por lo menos 2 hay. Y deben ser distintas entre sí. Bueno, lo más común acá en Argentina es la fiesta de reggaetón, la fiesta de cumbia o la fiesta de electrónica. Y ese todo otro género. Hay de todo. Desde de donde yo vengo, Buenos Aires, Argentina, la joda es larga, la joda es tarde. Acá nosotros estamos acostumbrados a que nos juntamos a previar desde las 12 hasta las 2 de la mañana y de ahí nos vamos al boliche y caemos 2:30, 3 y nos quedamos hasta las 6 y después vamos al after. En Europa esto no es así. Todo es más temprano. Hasta en los países que es más tarde es más temprano. En España, mucha fiesta no fui. Fui al principio en Madrid, las primeras noches, porque tenía un jet lag de la puta madre, no me podía dormir, entonces salí de joda. ¿De qué estás hablando, Alan? Estuvo bueno, fue medio random, estuve un rato, estaba muy cansada, así que mucho no puedo hablar de España. Donde más salí fue en Rumania y en Portugal. Rumania, Bucarest, tenía lugares para salir a bailar donde pasaban distintos tipos de música. Yo estaba necesitada de reggaetón, no lo encontré, muchachos. Yo me hablaba con el DJ, le pedía por favor poneme un tema de Daddy Yankee, por favor. Me puso un tema ahí medio random, pero no mucho más. En la mayoría de los boliches a los que yo fui en Rumania, en Bucarest, pasaban una música medio extraña para nosotros los argentinos, que vendría a ser como un pop o canciones así, como muy mainstream, mixadas. Y la gente como que baila, pero no mueve mucho las caderas. Allá es toda una
una cosa de brazo o saltan. Vaya a saber por qué saltan. O sea, ellos flashean poco de recital. No lo juzgo. Son culturas distintas. La gente tiene otros gustos musicales. O sea, la cultura es muy distinta. Y en Portugal salí bastante. No tanto a boliche, sino como que salía con amigos. Íbamos a un bar, después íbamos a otro. Bus, club, another club. Después íbamos a otro. Shot, shot, shot. Allá está mucho la cultura del shot, shot. Yo tenía el hígado roto. Porque siempre la gente te invita. Pum, estás ahí laburando en el bar. ¿Qué? Ah, toma un shot. Arranca, viene otro, te invita al shot. Los hombres son muy de que invitarte a los tragos. No es como el argentino que es un rata. Perdón por decirlo así, pero acá nadie te invita a un trago. Si te invitan a un trago, es una cosa muy extraña. Para mí el argentino toma mucho alcohol. O por lo menos en el círculo en el que yo me muevo, la gente no toma tanto. Yo tenía la sensación estando allá de que la gente era tipo, arrancamos tomando cerveza a las 5 de la tarde. Después vamos y tomamos un vino. Después te invito a un shot. Después te invito al segundo shot. Después nos tomamos un trago. Era como muy... Y claro, el cuerpo se acostumbra también. Yo como que ya no me pediría borracha con nada. Les voy a poner unos videos de todos estos momentos escabeando acá. Arre. Y bueno, es un poco así la cosa. Después una vez fue una fiesta que estuvo bastante buena. No les puedo mostrar ningún video porque intentan recrear la onda Berlín. Te tapan la cámara del celular antes de entrar y es todo como medio kinky. Era como una mansión abandonada. Rebotaban a mucha gente. Flasheaban esa medio berlinesca ahí en Lisboa, no sé qué onda. Yo fui 2 veces. Una vez entré y la otra no. ¿Por qué no entré? Porque había que pagar una entrada y no quería gastar plata. Y vos me dirás, Mile, la primera vez no pagaste una entrada. Sí, pero no me acordaba porque me pagó un chico. Me pagó un chico y yo no me acordaba que me había pagado una entrada. Como les decía, hay una cultura de caballerosidad que podemos estar a favor o en contra, aunque no le estés tirando onda y sea tu amiga. Luz del Sur Cine, o Mario, me pregunta, ¿cómo pasé la dificultad de comunicarme en inglés? Esa dificultad se enfrenta de una sola forma y es Hablando y hablando y hablando y hablando. cuando yo vivía en Buenos Aires antes de viajar y nunca en mi vida había tenido una experiencia de viaje donde tenía que hablar de 24/7 en inglés, iba a unas clases en inglés. 1 hora por semana. Yo sudaba como un cerdo. Porque hay unas neuronas que trabajan cuando uno está hablando otro idioma. Y yo terminaba agotada. Y dije, ¿yo me voy a ir a un país a hablar 24/7 en inglés? ¿Qué voy a estar sudando todo el día? ¿Qué va a pasar? Y bueno, y al principio sí sudé todo el día. Pero después el cuerpo se acostumbra y dejas de sudar todo el día. Y empezás a dormir 12 horas. Estaba re cansada, claro. Tu cerebro trabaja como un loco. Pasé la dificultad haciéndolo. Y también hay algo que es muy importante. Cuando alguien quiere comunicarse con vos, no hay idioma que exista. Siempre existe formas de comunicarse con la gente. Si el otro está realmente dispuesto a entenderte y vos estás dispuesto a hablar, o viceversa, se van a entender. El tema es que, bueno, muchas veces esto no sucede. Muchas veces uno tiene que resolver. Está trabajando en el voluntariado y tenés que decir, esto es así, esto es así. Y bueno, gestitos, mi amor. Acá somos argento-italianos, o sea... que lo resolvemos de alguna forma. Uno, cuando habla otro idioma, no tiene que pensar en su idioma y traducir tal cual. Vos vas improvisando en el momento. Capaz no te conjuga tan bien la palabra, pero el otro te va a entender. Lo importante es que vos transmitas el mensaje. Al principio yo era un desastre. Y al final era un desastre mejor. No. Bueno, sí. Hasta que no lo hice, no me di cuenta de que era capaz de hacerlo. Yo antes me tiraba mucho para abajo con inglés y con el portugués. En Portugal yo llegué hablando portugués de Brasil, un nivel muy bajo, pero tenía la fonética. Al principio no entendía nada a los portugueses. Para mí hablaban ruso, o sea. Y después con el tiempo... Terminé yendo hasta entrevistas de trabajo y entendía 100% lo que decían. Yo hablaba portugués y los portugueses me decían, tenés un nivel mucho más alto que la media de los inmigrantes. El tiempo es fundamental y la apertura. La apertura es todo. Nada más para decir. Catalina, Anael y Laura me preguntan más o menos lo mismo. Lugares que te hayan sorprendido, mejores lugares de cada país para visitar y qué lugares recomiendo y tips de viajera. Bueno, lugares. Uno elige, pero no elige tanto. Por ejemplo, iba a viajar a España. Mi idea era hacer un voluntariado. Estaba aplicando para países del norte de Europa o Dinamarca. Yo quería ir a conocer uno de esos lugares y hacer un voluntariado ahí, así ahorraba plata y podía conocer uno de esos países. El destino me terminó poniendo en Rumania, uno de los países más pobres de Europa. O sea, uno elige y uno no elige. O por lo menos eso creo yo. Después mi idea era hacer Italia y Grecia y no terminé yendo ni a Italia ni a Grecia. Terminé yendo a Portugal porque en Rumania decidí que no quería volver a Argentina, que quería seguir viajando por Europa y sabía que en Portugal podía emigrar con una visa de turista.
Esto después cambió, por eso me tuve que volver a Argentina. Pero bueno, ese es otro video. Yo en Rumania, Bucarest, como ciudad, mucho no me gustó, la verdad. No me pareció linda la ciudad en sí misma. Me gustó el hostel en el que estaba. Pero el lugar que te puedo recomendar de Rumania es toda la región de Transilvania. Cuento de hadas, chicos. Lugares preciosos, preciosos, montañas con osos, así como escuchás. Yo me fui un fin de semana a Brașov y a Sinaia, Transilvania, mire, donde está el Drácula. Sí, lo que sucedió, como pueden ver en estos videos que voy a estar compartiendo, fui a un castillo. Este hermoso castillo que pueden ver aquí, mi cara de felicidad, es el castillo de Pelej. ¿Por qué no fui al castillo de Drácula? Por lo que yo había averiguado, este castillo tenía mucha perfo Por fuera, pero no valía la pena mucho. Y también me pasó algo que el fin de semana que me dieron libre en el hostel coincidía con que era Pascuas, entonces estaba todo cerrado, así que al castillo solo pude ir por afuera, mucho tiempo no me dio. En todo este viaje de Transilvania yo estuve con un amigo que había conocido en el hostel de Bucarest y estuvimos recorriendo juntos y como pueden ver estuvimos escalando la montaña, hicimos un hiking hasta el cartel de Brașov que pueden ver en esta foto que estoy posando acá, que es como el cartel de Hollywood, pero dice Brașov. La verdad, Transilvania hermoso, muy tranquilo, cuentito de hadas, precioso, nada que ver a Bucarest y estaba a 1 hora. Tips de viajera, a veces la organización está buena, porque a mí me pasó mucho de que llegué a algunos lugares y no sabía qué corcho hacer, porque no había averiguado nada antes. Mi recomendación es, si uno va a un lugar y mucho no sabe qué hacer, Vas al hostel donde estás parando, le preguntas a 2, 3 personas, ¿qué más me recomendás hacer acá? Y no sé qué. Y vos les crees y vas. Es así. ¿Ves? Y ya está. si les gusta este contenido, me lo dejan en comentarios. Si no les gusta y quieren ver otra faceta, me lo dejan en comentarios. Todo me lo dejan en comentarios, loco. ¿No estás suscripto a este canal? Yo no sé qué estás haciendo acá. No sé cómo te lo has permitido, cómo yo te lo he permitido. Suscríbete. Haceme el favor, querido, querida. Es un clic y listo. Y a mí me cambias la vida, ¿me entendés? Yo veo que se suscribió a alguien y a mí me agarra un ataque de felicidad. Una vez ya suscripto, por favor, dale me gusta a este video si te gustó. Si no te gustó, dale me gusta también. ¿Cómo, Mile? Bueno, es así. Son las reglas de este canal, querido. Te quiero contar una cosa. Próximamente se viene una sección nueva. Prepárate para conocer caras nuevas. Porque yo ya sé que estás harto de verme. Sé que estás harto de ver esta cara bonita, estos rulos bonitos, y querés ver una cara nueva. Y yo te la voy a traer. Historias nuevas, experiencias nuevas, aventuras nuevas. Y así, y así. Les mando un beso. Chao. Gracias.